yo dije, ¿por qué no demos la oportunidad? O sea, que hay que perder. Es que yo no estoy diciendo que vaya a dirigir mi vida hacia esto, sino, pues hombre, hagámosle. Creo que ahí fue como me fui El abriendo la llamado. oportunidad. Sí, pero fue como abre la puerta porque si no, nunca vas a saber qué te Ujú. gusta. Que precisamente creo que desde niña siempre fue explora para que sepas qué te gusta, porque si no haces algo, no vas a saber si te gusta o no. Quedó mucho en mí, si bien es cierto, yo sé que las personas somos o valemos por lo que somos, pues digamos que sí se me inculcó mucho tú vales mientras más hagas. Uno siente culpa y más porque yo sé el esfuerzo que mis papás hicieron, yo sé que sí, los padres a uno le dan todo desinteresadamente, pero pues es para que uno haga algo por uno mismo, no por ellos. Todos tenemos un momento, un instante en el que algo cambia dentro de nosotros. Algo dentro de ti hizo que empezaras, marcó un antes y un después. Algo dentro de ti te obligó a tomar una decisión y te hizo transformarte, porque detrás de cada historia siempre hay algo invisible que cambia el rumbo de nuestra vida. En este podcast vamos a hablar de esos momentos, conversaciones reales, historias que marcan, decisiones que transforman, porque si miras bien tu historia, seguro también hubo algo dentro de ti que cambió todo. Un podcast by Proyectados, producido por Agencia Manes. Desde pequeños muchas veces nos preguntan qué queremos ser cuando grandes. Estudiamos, nos esforzamos, construimos una identidad alrededor de una profesión. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que aquello para lo que te preparaste ya no es lo único en lo que tienes un lugar? Hoy vamos a hablar de la culpa de cambiar de camino, tomar valentía que se necesita para construir una vida y elegir una pasión para vivir de ella. Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Algo dentro de ti, el último capítulo de la temporada. Ni siquiera puedo creer que hayamos llegado al final de la primera temporada. Lo que a inicios de año era solo un sueño, hoy ya son una temporada completa. Estoy muy feliz, gracias a todos los que nos han escuchado, gracias a todos los que llegaron hasta este capítulo, a quienes nos están escuchando por primera vez y ese es el primer capítulo que se cruzan. Espero que se lo disfruten mucho. Hoy tenemos una invitada muy muy especial, una de mis mejores amigas, un tema que amo y que siento que mucha gente necesita escuchar. Hoy estamos con Juliana Ceballos de Mundo Box. Potente esa intro, pero me encantó. Muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas? Súper bien, súper feliz, de verdad. Me siento muy honrada de que me hayas invitado. Me encantó cuando me escribiste y es un tema que a mí también, que hoy me gusta, sobre el cual hoy me gusta mucho hablar. Esos capítulos, el tuyo y el de Salo, obviamente por la cercanía que tengo con ambas, para mí es como, estoy en la sala de mi casa, literalmente, pero literal es como, estoy a nada de servirme un vino y que charlemos, porque así de cómo me siento. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Y antes de hablar de lo que vamos a hablar, quiero que nos cuentes quién eres, qué hace Juliana, cómo es Juliana, todo. Yo venía con temor a esa pregunta porque yo siento que esa pregunta se puede responder de dos maneras y es como la esencia y aparte a lo que nos dedicamos o para lo que nos formamos, que es como lo que la gente espera conocer. Entonces hablemos de ambas. Entonces, hablando de mi formación, yo soy abogada, soy magíster en propiedad intelectual, pero la vida me fue llevando por el camino de la educación. Soy una apasionada por las industrias creativas y culturales y actualmente tengo una academia virtual de idiomas que se llama Mundo Vox, que es mi amor. Y hablando pues de la esencia de Juliana, creo que soy una persona que hace las cosas con mucho amor, soy una persona apasionada por lo que hace y que sobre todo me encanta aprender de todo lo que vive. Aparte que eres supremamente disciplinada. Hace poquito hice ese trend, ese reel que dice como, em, dicen que eres la suma de las 10 personas que más frecuentas. Y yo puse como, y a mí me encantaría que vieran en mí, y me acuerdo que tú eras de las primeras en el video y decía, la disciplina de Juli. Porque yo siento que tú estás donde estás y tienes lo que tienes y has hecho lo que has hecho por la constancia y lo estricta que eres con cada una de tus cosas. Menos mal pusiste disciplina y no rigidez. Cuéntame un poquito de eso, Juli. ¿Qué crees que ha formado tu personalidad y te ha hecho quién eres? Pero algo sobre mi personalidad o por qué soy disciplinada. Pero yo siento que eso hace parte de tu personalidad. Pues si me estás preguntando en cuestión de disciplina, creo que ha sido algo que se me ha inculcado desde siempre mediante el ejemplo. Yo tengo dos padres que fueron funcionarios públicos, que estudiaron toda su vida. Mis papás también son abogados y son especialistas y toda la vida como que vieron esa importancia de la educación formal particularmente, y asimismo sembraron eso en mí, en meterme a cuánto curso había, a meterme a adquirir todas las habilidades posibles, no solamente hablando desde un aspecto
como cognitivo, mental, sino también para adquirir habilidades de lo que fuere. Mi papá tenía una frase y las directivas del colegio lo recuerdan mucho por eso, porque mi papá decía como, no quiero que mi hija aprenda a hacer aviones, sino también a hacerlos. Perdón, la embarré. No quiero que mi hija aprenda a volar aviones, sino también a hacerlos. Esa era la frase de mi papá y creo que eso quedó mucho en mí. Si bien es cierto, yo sé que las personas somos por o valemos por lo que somos, pues digamos que sí se me inculcó mucho el tú vales mientras más hagas, Y mientras más mientras más sepas. conozcas, mientras más sepas, exacto. No hablando en términos necesariamente de dinero, sino hablando en términos de aprende, aporta al mundo, produce, pero conocimiento. Entonces, creo que de ahí viene como esa esencia de el estar todo el tiempo, oye, ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres hacer? Y también me gusta como incentivar eso en los demás. Entonces, creo que por ahí va. Juli y yo nos conocimos en el 2017 y desde el momento uno hicimos clic, nos empezamos a volver muy cercanos, pero hablando de esto del conocimiento, yo siento que sí es algo muy marcado en ti, porque de hecho creo que en esos primeros años de amistad te molestaba mucho. Juli estaba iniciando, estabas a punto de iniciar tu, ¿cómo se llama la práctica de los abogados? La judicatura. La judicatura, y Juli me contaba un poco de sus casos, de las cosas que estaba llevando y usaba mucho un término. ¿Te acuerdas cuál era la palabra con la que te molestaba? No. Verídico. Todo era, Juli no podía decir, es correcto, es cierto, es verídico. Y yo, cualquier cosa la molesta, yo, verídico. Y siento que el tipo de lenguaje que manejas, incluso cuando hablas en español, se habla mucho de la persona tan intelectual y tan estudiada que eres. Ah, qué lindo, gracias. Juli, bueno, ¿por qué derecho? Yo he sido una persona de múltiples intereses durante toda mi vida, precisamente en ese afán de mis padres de aprende todo, ¿sí? Aprende a bailar, aprende a nadar, aprende a patinar, pero también vamos a un colegio bilingüe, también métete a los concursos de cuento, de ortografía, de matemáticas, de spelling bee, de lo que sea. Entonces, creo que eso formó en mí algo de querer hacer todo. Cuando yo me gradué del colegio, la verdad no fue porque derecho, yo empecé otra carrera que fue medicina y, siempre ¿Lo soñabas? estudiar medicina, creía en ese momento que sí. Yo trabajaba, bueno, trabajaba no, hacía voluntariado en Soñar Despierto y en ese momento hacía parte de un apostolado que se llamaba Cuéntame tu sueño, que pues le cumplía sueños a los niños con enfermedades terminales, particularmente cáncer. Y yo siempre dije, no, yo quiero ser médica para especializarme en oncología pediátrica y trabajar con esto. Pero después fui descubriendo como otros intereses. A pesar de eso, pues mi papá siempre fue muy como, mi amor, medicina es excelente opción y ya que nosotros éramos tan cercanos, a mí me costaba mucho como de pronto sentir que lo decepcionaba. Digo a mi papá y no a mi mamá porque mi mamá siempre fue como, dale por lo tuyo, ¿sí? Y era muy curioso porque a pesar de que mi papá siempre decía medicina, mi papá es juez y mi mamá es pensionada como fiscal, o sea, mi casa es supremamente de abogados, netamente de abogados. Entonces, pues primero es por qué medicina. Cuando yo empecé medicina el primer día dije, la embarramos. Desde el primer día fue como, no, o sea, no, qué decisión tan garrafal. Y mamá me lo decía mucho, ¿por qué? Si sabes que de pronto no te gusta tanto, que estás explorando algo más. Pero además yo no sabía qué otra cosa. Y para medicina ya te habías ido para Bogotá. Sí, O claro, sea, yo me fui para a estudiar a Bogotá medicina, o sea, siempre como que desde niña estaba escrito eso, la te vas a estudiar a Bogotá, entonces siempre estuvo muy interiorizado en mí que eso iba a suceder y efectivamente así fue. Empecé medicina, como digo, desde el primer día, pues nefasto, lo peor, y empecé a como a pensar, bueno, ajá, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, como no estaba muy segura, no era como que yo me visualizara, "Uy, sí, cuando yo me gradúe, yo voy a ser juez, yo voy a ser funcionaria, voy a ser litigante", cero. Pero de pronto lo que se trabajaba era algo que a mí me gustaba, todo lo que se aprendía como núcleo del derecho, siempre fue algo que me interesó mucho y particularmente pensé que me iba más a dedicar por el lado de derecho constitucional y derechos humanos y pues no, no fue. Pero como que ese era como principalmente, yo creo que también era porque tenía la influencia de mis papás, había visto toda la vida lo que ellos hacían y me gustaba de pronto las personas que ellos eran, pero en ese momento era difícil de entender porque era súper joven y no sé, sabía que tenía que estudiar, pero era como, bueno, amiga, ¿qué? Sí, y de pronto cuando expresaba otras carreras no era mucho el apoyo. Entonces yo sabía que si de pronto eran negocios o comunicación o algo así, pues mis papás iban a ser como, no, difícil en ese momento también para uno tan joven como decidirlo. Por eso derecho. ok. Inicialmente.
tal vez luego cambia. Me acerco, Sí. muevo, acá, ahí, epa. Repetimos todo, ¿ok? Que le digo, baby, me ha amarrado la lengua Yo tantas también. veces. Yo no, yo sé que digo, pues tú sabes, no puedo. Pero si se me sale el baby, no me va a estresar. Juli, tú y yo nos conocimos, tú estabas terminando tu carrera, yo recién estaba empezando la mía. Y me acuerdo mucho, y quiero que toquemos este tema desde ya. Creo que hay algo que todos vivimos al graduarnos y es, ¿qué sigue? ¿Qué me voy a poner a hacer? Y me acuerdo que para esa época, después de tú terminar tu carrera, fue muy difícil el ¿y qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Para ti, cuéntame un poquitico de cómo fue esa etapa posgrado. Fue terrible. Cuando la gente dice como la crisis de los mid-20s, esa fue mi punto de crisis suprema. Para mí fue muy difícil porque obviamente uno siente como, ah, ya, pero no es ya, es, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo tenía muy claro que yo no quería seguir en Bogotá. Entonces, cuando yo terminé la carrera, yo volví, yo estaba en un proceso de tesis, finalmente lo que hice fue judicatura, que es lo que tú decías, la práctica de los abogados, la hice acá en la cárcel de mujeres, me la gocé muchísimo, alcancé a pensar que de pronto lo mío iba a ser un poco por penal, como fue el caso de mis padres. Em, Se me fue el hilo. Yo solo estoy pensando en Juli Cárcel. Sí, buena historia. Bueno, entonces sí, yo pensé que mi camino iba a estar como por esta situación y cuando termino la judicatura me voy a vivir a Europa y cuando vuelvo, pues muy milagrosamente mi prima me escribe, trabaja conmigo. Entonces como que en ese sentido fue fácil, pero cuando salí de donde mi prima creo que ahí fue el punto difícil porque empecé a trabajar con ella en comercial, constitucional como ayudándole en cosas que ella de pronto quería desarrollar en su oficina, pero ya después de ahí fue lo difícil para mí, que fue esto, la vida te lo ha dado, o sea, como tu prima te buscó, la judicatura la tenías que hacer, entonces, pues listo, se hizo, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces fue muy difícil porque yo tenía claro que no me quería devolver para Bogotá. Entonces muchas oportunidades sí están allá, pero yo no quería, muchas cosas acá no me parecían bien. Al mismo tiempo las ofertas salariales no me parecía que satisfacieran el trabajo que se hacía en Pereira. Y empecé en una búsqueda igual de trabajo que fue muy difícil para mí porque en serio toqué muchísimas puertas y era muy duro y era también como ese bloqueo de estudiaste en una universidad muy buena en Bogotá y se supone que eso te debería abrir muchas puertas, pero pues de pronto eso como que no está pasando y deberías buscar algo más en otra ciudad, pero no te quieres ir y entonces ¿qué? Quiero hacer una pregunta ahí justo ahorita que hablaste de que regresaste. Listo, tu caso fue que tú no te enamoraste de Bogotá, pero ¿tú crees que tantas personas que se van a estudiar a otra ciudad, muchos se quedan porque pues ya hay amigos, hay vida y disfrute, o porque realmente al estudiar allí las oportunidades sí se presentan en esta ciudad? Creo que ambos. Cuando tú te enamoras de la ciudad, siento que puedes estar más abierto a buscar otras posibilidades. Sin embargo, pues sí, hay mucha gente que de pronto quiere devolverse, pero dice, no, pues yo que me devuelvo. Yo tengo un amigo, quien adoro, que es de Buga. Él, habiendo estudiado en Bogotá, de pronto habiéndose abierto camino en otras cosas, pues que se va a devolver a Buga, a no ser de que se gane un concurso para ser funcionario Ujú. público allá. Entonces, como que no tiene mucho sentido para muchas personas que son de Ok. ciudades más pequeñas. Pero yo tenía claro que yo Sobre no todo en quería. carreras como la tuya. Exacto. Entonces yo sabía que yo no quería, o sea, para mí eso era un no, cuando me lo mencionaban era taquicardia, era grave, o sea, en serio era un tema que a mí me tocaba mucho. Y creo que coincide como todo en la vida, como que todo se viene en avalancha y en ese momento yo estaba pasando por un momento emocional muy fuerte, creo que también tal vez desencadenado por eso, pero eran muchas cosas que se juntaban y eso me hacía sentir supremamente incapaz, me hacía preguntar qué iba a hacer de mí también. Yo amo muchas cosas del derecho y siento que ha sido parte fundamental de lo que yo soy. Sin embargo, yo nunca me sentí, no, es que yo estoy estudiando la carrera más increíble y yo me despierto todos los días con ganas de ir a la universidad. No, o sea, esa no fui yo. Admiro muchísimo eso cuando las personas tienen como ese amor a primera vista por su carrera, por su labor, pues qué lindo, pero pues yo Ujú. desde ahí no lo viví y me sentía muy frustrada cuando de pronto veía personas que sí estaban experimentando esa sensación. Sí, y te entiendo porque tú sabes que yo ahorita amo lo que hago, pero durante la universidad era como, Bueno, yo creo que lo vivimos muchas personas y a veces uno se siente culpable, precisamente era una palabra que tú
mencionabas cuando estabas leyendo lo que escribiste y es que sí, uno siente culpa y más porque yo sé el esfuerzo que mis papás hicieron, yo sé que sí, los padres a uno le dan todo desinteresadamente, pero pues es para que uno haga algo por uno mismo, no por ellos, pero eso genera como esa presión de, y entonces, ¿cierto? Entonces, sí, eso fue como lo que estaba sucediendo cuando yo salí de la universidad. Creo que no me está pasando, no, como que no me estoy comiendo nada, pero fundamentalmente era que me sentía súper perdida. Paramos ahí para ahorita mezclarlo junto a lo otro. ¿Cuándo aparece el interés por los idiomas? Dentro de tantas cosas en las que tus papás querían que tú estuvieras involucrada, ¿cuándo crees tú que realmente dices como, esto me gusta? Porque tú cantabas, tú bailabas, bueno, pues sé que ambas cosas te las disfrutas mucho, pero por ejemplo, ¿cómo llegó el tema de los idiomas que hizo diferencia, por ejemplo, frente a temas como baile, canto? El clic particularmente fue cuando estaba viviendo en Italia. Yo tuve un profesor maravilloso, Mateo, y cuando lo conocí, yo dije, wow, lo que él hace me fascina, la manera en la que él toca los corazones de la gente desde una manera intelectual, gracias al italiano, es preciosa. Y en algún momento, cuando bueno, yo salía como a ciertos parques y me tomaba un vinito y bueno, esto, y escribía. Y cuando yo tomo como una agendita después y a veces miro, a veces siempre, a veces miro como esos apuntes, veo que escribí como enseñar idiomas. No pensé que el hecho de escribirlo fuera a sembrar una idea que luego se convertiría en lo que soy, pero me interesó muchísimo. Fue como, ahí fue el clic. Pero Ujú. cuando yo miro en retrospectiva, todo comenzó muchísimo antes. Desde niña a mí me interesó muchísimo la comunicación, todo lo que tenía que ver con la comunicación, todo lo que tenía que ver con el expresarse bien, el escribir bien. Como yo contaba ahorita, yo participé en concursos de ortografía del tiempo, mi profesor de español, que fue lo más amado de mi colegio para mí, me metía en cuanto concurso de cuento había, participé en todo lo que habrían de inglés en mi colegio y amé estudiar en un colegio bilingüe. Para mí fue lo más valioso de mi educación y me lo gocé full porque yo no simplemente lo hice ahí, solo que lo veo ya ahora y es que Ujú. en serio todo lo que los profes nos decían como que yo lo desarrollaba para mejorar el listening, para mejorar la pronunciación. Yo desde el momento uno decía, yo no quiero hablar así, decir, how are you? Like paisa, like no. Entonces como que yo desde el principio decía, no, yo cómo puedo hablar más lindo, cómo puedo mejorar mi acento. O sea, como que siempre me enfoqué mucho sin pensar que fuera a ser algo relevante. Después con francés no lo disfruté mucho, pero igual siempre supe, me gusta el hecho de los idiomas, me gusta el hecho de la comunicación, ahí me fui metiendo. ¿Cómo llegó Juli? Porque, por ejemplo, el inglés, al igual que a la mayoría, pues fue el segundo idioma al que tuvimos acceso por educación tradicional. ¿Decidiste estudiar francés o cómo apareció? El colegio, Ok, mi colegio maneja 3 idiomas, ok. entonces fue obligación. O sea, creo que si hubieras escogido yo la tercera lengua no hubiera sido francés. Sin embargo, pues la empecé a estudiar y pues ya le cogí amorcito y más por el hecho de explorar otras cosas. Luego me enamoré de italiano por la música, entonces me picó y dije, no, yo quiero hacer un programa multilingüe en otra parte. Mis papás me apoyaron y pues eso lo agradezco inmensamente. Y bueno, ya me fui como que, ese fue como el primer paso para lo que fue siguiendo. Entonces el clic sí fue en Italia, pero creo que desde ¿Italia mucho fue antes antes o había después de la comenzado. judicatura? Después, Después de la después. judicatura. Yo cumplí requisitos de grado Y te y me fui. fuiste. Ok. Yo conozco toda la historia y no quiero como sugerir respuestas, entonces traje como las preguntas un poquito más amplias para conocer más tu perspectiva y ver qué tanto nos quieres contar. No, ¿Qué encontrabas en los idiomas que no encontrabas en otras cosas de tu vida? Por ejemplo, el canto. uy, qué difícil. No sé, tal vez la pasión no se explica. Yo amo cantar. Yo cuando canto vibro alto, dirían hoy en día. Pero es que los idiomas para mí están en todo, en absolutamente todo. Y hacían parte de mi día a día de una manera muy inconsciente. Tú sabes, o bueno, perdón, no tú sabes, yo todo el tiempo estoy molestando. Yo acá cuando llegué, Eduardo lo vio, yo cuando llegué me dije de una buena noche y yo todo el tiempo estoy con uno u otro idioma.
me encanta, ahora que mencionas lo de cantar, para mí es fundamental la música y yo no quiero escuchar una canción y no sabérmela. Entonces, mira que incluso se conectan esas dos. Siempre es eso, yo creo que es porque están en todos y hablarlo, saberme comunicar, ver que llega una persona y que digan, ay, Juli, porfa, nos ayuda. Claro, no hay problema. Eso me gusta mucho y porque conocer los mundos de otras personas me gusta. Entonces creo que gustándome mucho los idiomas es como la comunicación en general, lo que hace clic en mí y lo que me genera como esa pasión. Creo que tal vez, espero estarte respondiendo, pero sí, lo que me gusta de todo eso es que está en todo y no sé, la pasión como que no se puede explicar, simplemente me gusta muchísimo. ¿Cuántos idiomas hablas, Juli? Español como lengua materna, inglés, francés, portugués, italiano y señas colombianas. Y estoy en el proceso con alemán y japonés. Digo en el proceso porque empecé japonés, pero alemán apareció en mi vida y fue como, espérame un ratico, entonces ando en el proceso de alemán. ¿Y cuántos enseñas? Enseño directamente yo, Juliana Ceballos, español, inglés e italiano. Francés no. Francés no, francés no, francés empecé. Con francés empezamos, tuve algunos procesos muy básicos porque siempre lo aclaré, pero no, luego decidí ir ampliando, entonces ahorita estoy con portugués, pero desde Mundo Box, no, Juliana, me estoy tratando, no, perdón, estoy abriendo un curso de portugués, tuvimos también unos conversacionales con Alejandro, que es otro chico que me ayuda con francés, y pues ampliando también la perspectiva de inglés, pero como yo me enfoco en esos tres. Me gusta mucho, Juli, que en tu relato, en tus respuestas, has usado una frase que para mí es demasiado importante para este capítulo. Cuando yo te escribí, te dije, vamos a grabar un capítulo que se va a llamar Aprender a vivir de una pasión, ¿sí? Porque yo creo que para nuestra generación ha sido muy difícil llegar a la adultez y toparnos con lo difícil que es cumplir con el guión que se estableció para nosotros y de cómo toda la vida se nos dijo que por hacer una carrera íbamos a tener trabajo en esa carrera y cómo por incluso hacer una especialización, una maestría, íbamos a tener mejores puestos en esa carrera y mejores sueldos en esas carreras y en esas profesiones. Si hay algo que me tiene enamorado en nuestra generación es la forma en la que muchas personas han aprendido a explotar sus habilidades, sus gustos y la palabra que tú has utilizado todo el tiempo, su pasión. Pero papás abogados, una crisis de no encontrar un trabajo y cómo empieza a hacer ruido la posibilidad de enseñar. Es verdad lo que tú dices del guión, eso es algo difícil y yo siento que la generación de los 90 vino a romper en muchas cosas, muchos esquemas, en cuestión profesional, en cuestión de cómo se vive la sexualidad, en cuestión de la paternidad y la maternidad, en todo nosotros rompimos, porque la generación actual ya simplemente es, digamos, lo rebelde de alguna manera. Es como yo quiero hacer esto y yo voy por acá y yo me he visto así, y yo quiero hacer esto con mi vida. Y a la generación anterior todavía guardaba mucho es que así debe ser. Y para nosotros fue un romper y creo que por eso fue difícil para todos nosotros porque a cada uno le tocó desde una arista diferente como Ujú. romper ese esquema. Y es difícil porque nosotros todos o la gran mayoría venimos de padres que han seguido ese guión y que en su creer de lo que es lo mejor para sus hijos, porque obviamente ellos lo hacen es pensando en la felicidad del hijo y porque mis papás, o mi papá particularmente lo dice, es como el muchacho no ve más allá de sus narices, entonces ellos siempre creen tener la verdad. No digo que sea o no sea, simplemente pues a veces se tienen perspectivas diferentes. Y, y de pronto salirse de eso, por eso es tan difícil y por eso me devuelvo un poquito a la pregunta que tú me hacías ahorita de cómo me costaba que alguien me preguntara. Para mí era terrible. O sea, encontrarme a cualquier persona era muy difícil y eso hacía que mis ojos estuvieran muy cerrados a cualquier posibilidad. Porque era como, mamita, ya te graduaste, ay, no, y de tal universidad, qué maravilla. Entonces, después cuando hice la maestría fue como, estás haciendo la maestría y para mí era como un break muy chévere porque era como, estoy estudiando. Entonces estoy tranquila, de pronto no hay tanta presión, luego encontraré, bueno, Qué pero fuerte, Julio. O sea, como estoy haciendo la maestría, no hay presión en responder si estoy trabajando o no. sí, exacto. Entonces como que no van a preguntar tanto y la gente lo pregunta bien. Incluso yo hoy en día tengo demasiado o intento tener mucho tacto
cuando pregunto eso a una persona que está pasando por esa época, porque yo entiendo lo que es. Cuidas el tono. Exacto, y que la gente no lo está preguntando a mal, la mayoría. No falta el que en serio incorpora un poquito de veneno, pero en general la gente simplemente es por interesarse por ti o Ujú. porque Para poner hace parte de conversación la en cualquier conversación. encuentro. Exacto, ya, punto. Pero entonces eso sí hace que sea un poco difícil de romper y más que uno quiere satisfacer expectativas de los padres, o en mi caso por lo menos fue así, porque yo admiro muchísimo a mis papás, los amo, los admiro, los respeto y todo eso lleva o nos lleva a veces a entender, tengo que obrar de determinada manera y pues no es tan así. Entonces fue difícil entender cómo eso. La verdad, a mí, con muchas cosas en la vida, me buscó. Yo no puedo decir es que este era mi sueño, jamás. Yo no vivo de un sueño. Yo vivo de una pasión, más no de algo que me hiciera soñar De una desde ilusión. exacto. Y en algún momento yo yo estaba trabajando en ese momento en una entidad de acá del departamento y me buscaron en la misma semana 3 personas para que les enseñara. Inglés. No, francés. Me buscaron 2 personas para que les enseñara francés. Creo que me buscó un primo para que le enseñara inglés y una prima para que le enseñara su chiqui, que además era otro reto porque era una muñequita chiquita. Y, yo dije: "¿Por qué no?". Pues yo estoy trabajando. Estaba contenta donde estaba trabajando, porque la verdad, sí, yo me disfruté los trabajos que En yo los que sí, ejerciste. en los que ejercí, me los disfruté. Entonces, bueno, yo dije, en ese momento había ay, es que ni siquiera yo a mí como que se me corren los tiempos, pero ya no sé, como que no sé si había empezado maestría o no, pero whatever. Y, yo dije: "¿Por qué no demos la oportunidad?". O sea, ¿que hay que perder? Es que yo no estoy diciendo que vaya a dirigir mi vida hacia esto, sino, pues, hombre, hagámosle. Y empecé, tomé la decisión, ¿por qué no? Hagámoslo, sí, lo empezamos en la casa. En ese tiempo era COVID y mi papá estaba súper obsesionado con COVID, entonces a mi casa llegaban careteados, toda esta cuestión del aseo y me lo empecé a disfrutar, pero era muy tranqui, incluso los precios eran súper como, hagámoslo como Ujú. porque El sí, extra. sí, el extra. Y me empezó a gustar, lo empecé a disfrutar y me empezó a llegar gente que ni idea. Oye, es que fulano me dio tu número y yo, ¿quién es fulano? Bueno, pues como que tan raro, me acuerdo que hasta un día dudé si dejar entrar a mi casa a una niña, porque en ese momento era presencial, y yo, ay, ¿quién será ella? Y para entrar a mi casa, bueno, finalmente la dejé y lo más. Pero sí, bueno, seguimos como en ese proceso, me fui como llenando, y en ese momento, como en ese proceso, se me acabó el contrato, y yo dije, hagámoslo, ¿por qué no? Pues empecemos. Y ese empecemos es que me fui llenando y lo amé muchísimo. Sentí un gran amor y siento un gran amor por la educación, un gran respeto por las personas quienes se dedican a esto. Y sí, creo que ahí fue como me fui El abriendo la llamado. oportunidad. Sí, pero fue como un abre la puerta porque si no nunca vas a saber qué te Ujú. gusta, que precisamente creo que desde niña siempre fue explora para que sepas qué te gusta, porque si no haces algo no vas a saber si te gusta o no. Recuerdo mucho, baby, que en ese momento no era tan presente para ti el explora. ¿Cómo describirías de pronto esa sensación de me meto a esto? Fue horrible, fue horrible, me talló por años, me talló muchísimo, me costaba excesivamente y estaba ensayando, perdón, estaba enseñando y me decían profe y para mí era como, cállate. No lo decía, porque obviamente estaba enseñando, ¿cómo más te van a decir? Doctor, no, pero era algo que me golpeaba muchísimo y siento que fue más al ego, y no porque estuviera haciendo algo menor, sino porque estaba haciendo algo que no correspondía con ese guión del que venimos hablando. Entonces Ujú. me talló mucho, me costó, hoy en día lo amo y siento que es reconocer muchas aristas en mí, porque yo hice mi maestría en propiedad intelectual y la amo. Yo amo ese tema, me sigue encantando. La vida de pronto me abrió más la puerta hacia este lado y le seguí dando la oportunidad a todo lo que tiene que ver con idiomas, pero no quiere decir que yo no ame lo otro. Ujú. Entonces es eso, es como también ir entendiendo, pero tú estás conformada de muchos matices, ¿cuál es el problema? Incluso el hecho de irme metiendo por los idiomas me dio la oportunidad de ir explorando más mi voz, de ir explorando muchas cosas, de entender incluso que todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, marcas, pues es otra manera de comunicar. Entonces, sí. Quiero que hablemos de dos momentos. Hace 3 años
te invité por primera vez a una conferencia de proyectados. Su título era El poder de creer en ti y era precisamente por este mismo tema, porque yo viví muy de cerca toda esta situación. Hablemos de nuestra cita en el barista. ¿La recuerdas? Hmm. Juli estaba pasando por un momento fuerte, de verdad que este era un tema que le hacía mucho eco y era como, sí, lo estoy explorando, sí, están resultando estudiantes, pero sigo buscando trabajo. Estoy mandando esta hoja de vida. Mi papá me dijo que va a haber concurso. ¿Sí recuerdas todo Mi eso? papá me dijo que qué. Que iba a haber concurso. ¿Te acuerdas que Ah, estabas pendiente de un concurso? eso todavía pasa. Y un momento en el que de verdad yo dije como, yo soy tu amigo y no puedo ser tu psicólogo, pero vamos a hacer una mi terapia. Y nos fuimos para el barista y pusimos sobre la mesa como las diferentes opciones y él, ¿por qué no? Y recuerdo, Juli, que una de las cosas más difíciles era decirle a tu papá que te ibas a quedar de pronto como enseñando. ¿Cómo fue esa transición? No era decirle que me iba a quedar enseñando porque ni yo lo sabía. Ok, Lo que pasa es que, ay, mi padre, él me decía mucho como, sí, mi amor, porque como este es un escampadero, entonces hay que mirar tal cosa. Entonces, claro, de pronto a mí me salía algo chévere y mi papá me salía con eso, era como, no, qué desinflada tan brava. Obviamente él no quería hacerlo por eso, era simplemente lo mismo que él siempre dice, mi amor, o sea, tú no ves más acá, hay que mirar más allá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y de pronto, no sé, de pronto eso era como lo que lo complicaba. Ay, no, me fui, ¿qué era la pregunta? no, eso, pues cómo fue transitar eso con tu papá. Bueno, sí, y de pronto yo tenía una creencia muy errada y eso siempre me da ganas de llorar. Él lo sabe, y seguramente si él lo ve también, en ese momento hago a ojo, pero es que, ¿qué? No, se me fue la palomita otra vez. ¿Qué era? ¿Qué te estaba diciendo? Ibas a hablar de lo que tu papá le dan, a ti tan ganas de llorar siempre respecto a tu papá. Bueno, que yo pensaba mucho, yo, porque eso también lo conversé contigo, que el amor de mi papá de pronto era condicionado. Y hoy en día sé que no. Y, ay, estás llorando porque todo le duele. Pero no, ya es algo solucionado y lo hablaba mucho con él, pero de pronto yo sentía es como, o sea, tú me quieres mientras yo haga lo que tú quieres que yo haga. Lo que tú esperas. Exacto, lo que tú esperas que yo haga. Y al hablarlo con él era como, amor, yo quiero que tú seas feliz, solamente que de pronto pues tenemos perspectivas distintas, ¿cierto? Y en algún Todo lo que momento, ya mencionamos de lo generacional, de los guiones, de esas exacto, tradiciones. y que no se trata, y yo no lo pienso de porque él no me entiende, porque al mismo tiempo es porque yo no lo entiendo a él. O sea, es que somos dos personas distintas y no tenemos que pensar igual, y yo lo aprendí, es que él y yo nos tenemos que amar, no entender. Y lo peor es que sí nos entendemos en todo, menos en Ujú. eso. Y hoy Sí. en día es muy diferente porque yo pienso y mi mamá y mi papá son las personas que a mí más me apoyan en todo. Si yo cuento una idea, mi papá y mi mamá son los primeros que están como, uy, qué chévere y esto. O sea, yo no puedo decir que yo no haya contado con el apoyo de ellos. Jamás. Sería una atrevida en decir eso porque si alguien a mí me ha apoyado son ellos, pero de pronto yo tenía ese temor de no me va a querer si yo no sigo por este camino. Y de pronto le da pena si le preguntan qué está haciendo y no dice, es que está ejerciendo su carrera y su profesión de lleno y está trabajando como funcionaria pública, se ganó un concurso o está litigando en una firma que ni siquiera para él era, o sea, para él era más como el hecho de ser funcionario. Tu mamá fue fiscal, tu papá es juez, enrútate, ¿sí? Extraño porque a pesar de, pues porque además como contaba al principio, él no quería que yo estudiara derecho. Pero pues todo terminó desembocando allí. Pero pues bueno, para eso estamos para aprender. Pero fue muy difícil, la verdad. Creo que era lo que más me hacía tallar. Lo que él me decía era lo que más generaba en mí ese, no lo estás haciendo bien. O sea, Emprender en general es una cosa de locos todos los días. Es un camino que trae muchísimas cosas, altos, bajos, miedos, incertidumbre. Pero yo creo que es muy diferente, Julio, cuando uno dice, ay, voy a comercializar zapatos, o voy a comprar bolsos para vender bolsos, o voy a comprar esto para un revenderlo. producto. Exacto. A decir, voy a trabajar con lo que amo. ¿Qué te hizo decidir? Recuerda que fue la vida. La vida me fue poniendo. Es que fue algo, sí, la vida o Dios, como lo llamemos, siento que fue como, tienes esta puerta, explora. Yo tengo un imán que dice como always exploring, never lost, como siempre explorando, nunca perdida. Y hoy en día siento que ese es como muy mi lema, porque mientras tú permitas que
las oportunidades como, o no, mientras te permitas explorar las oportunidades, está bien. Ujú. Muchas veces puedes encontrar cosas que, uy, no, nunca más, o sea, chao. Es como cuando tomas una clase, uy, no, horrible, tenis, no me gustó, bueno, no vuelva. Pero qué tal que digas, uff, sí, y voy a participar en un torneo después de 2 meses de tomar clases. Sí, tú no sabes lo que puede derivar de algo pequeño. Entonces yo le abrí la puerta a algo que me gustaba y fue como llegando mucho más. Y es más, yo creo que yo me demoré en entender que finalmente eso iba a ser. Porque como a mí también, como lo escuché mucho en mi casa, este es un escampadero, yo también me lo creía, es un escampadero. Y Tú seguías buscando trabajo, baby. yo busqué mucho tiempo, de pronto no con Fuerza. tanta fuerza, sí. Y también lo otro era que nada de lo que había acá me gustaba. O sea, yo veía a mis amigos abogados acá en Pereira y yo decía, sí, que no quiero eso. Entonces, no, no, como que lo descarté, pero no lo descarté muy formalmente desde el principio, ¿sabes? Entonces fue así. Empezaste a... Y discúlpame, te interrumpo, incluso yo siento tan esa filosofía de tener, de siempre estar abierto a las oportunidades, que yo jamás descarto el hecho. O sea, como te llega una oportunidad, ¿por qué no? Si es en algo que te gusta y en lo que puede ser bueno, ¿por qué no? Ujú. Empiezas a crecer, empiezas a tener más estudiantes. De la nada alguien te comparte un video y ¡pum! Te Duali, disparas. Dualipa. Te vuelves viral, ese Instagram se llena de seguidores, una locura. Miles de seguidores, ahí superaste los 100.000. Nace la lista de espera. Tantas personas queriendo estudiar con Juliana y Juliana sin cupos. ¿Cómo empiezas a hablar de esto, Juli? Porque pasamos de no quiero que me pregunten qué estoy haciendo a ahora en redes sociales todo el mundo sabe qué estoy haciendo. Creo que es una dualidad, o no sé, como una mezcla de muchas cosas. Tal vez eso te permite afianzar mucho. Y a mí, como tú dices, cuando uno se siente Karol G, que a veces sale como, ay, tú eres de los idiomas, me encanta. O sea, como que en eso empecé a sentir, oye, qué bonito que a pesar de que uno a veces no sepa reconocer eso, otras personas que ni siquiera lo conocen a uno puedan decir, uy, qué nota, Tú haces tú esto. haces esto y a mí Ujú. me gustaría hacer eso y qué chévere aprender de ti. Entonces, de pronto eso, uno pues debería buscar la confianza más en uno mismo que en los demás, pero de pronto a veces esos agentes externos como que le dan a uno un empujecito, empujoncito, perdón, y te ayuda también como a decir, hey, sí, ¿por qué no? Entonces eso te empieza a dar un poquito más de fuerza, de confianza y de saber, sí, pues tengo poca autoridad para hablar de lo que estoy haciendo y me sentía muy confiada porque a pesar de que yo sigo estudiando, porque yo todo lo tengo que seguir estudiando y muchas veces, pues sí, yo creo que todos en nuestras profesiones y ocupaciones estamos en constante aprendizaje. Y, pero a pesar de eso me sentía muy segura haciendo lo que hacía, me sentía como, wow. No sé si esa frase como que sea muy adecuada, pero yo sentía mucho, nací para esto es la educación como tal, no solo los idiomas, pero fue la educación, me encanta, la amo, me apasiona muchísimo. Creo que fue como en ese, Nací para esto. Juli, tú no sabes la cantidad de personas que han llegado a mi consulta diciéndome lo contrario. Yo no sé para qué nací. Yo no sé, yo era. yo no sé para qué soy bueno. Yo no sé qué propósito tengo, qué hacer en mi vida. Estudié, no tengo trabajo, no sé qué hacer. ¿Cómo llevarías este tema un poquito frente a esa idea de propósito? Eso es un tema difícil porque a mí me costó, pero tal vez si no hubiera explorado por muchas áreas, no hubiera sabido. Entonces yo pienso, creo que he repetido muchísimo esa palabra durante esta hora y es explorar. Yo creo que esa es la única manera y más para lo que quieres hacer, ¿cierto? Porque a mí me encanta muchísimas cosas. Yo he estado en 8.000 actividades desde niña y creo que yo soy una persona que tiene la facilidad de disfrutarse todo lo que hace, todo lo que hace. Entonces, yo no soy la fan de cocinar, pero si tú me llevas a una clase de cocina, yo me la gozo. Entonces, desde niña yo he sido así, eso es como que, bueno, me gusta, pero hasta que, ¿cuándo voy a llegar a lo que Ujú. me estalle pues el corazón y Chévere me haga la clase de desbordar? cocina, pero no cocinar todos los días en la casa. Ay, no, ¿qué vamos a almorzar mañana? Bueno, pero sí, es como, yo creo que explorar es la clave. O sea, yo también estuve ahí y yo lo hablo mucho con Esteban, mi esposo, y él a mí me dice como,
es que yo siempre quise ser arquitecto, desde siempre, toda la vida, y él ama lo que él hace, y yo digo, uy, yo sí que no fui ese. Mi mamá dice, es que yo siempre quise ser, Fiscal. no, ella decía que ella quería ser o periodista o abogada, pero siempre fue, y cuando se montó siempre tenía súper fijo que era la rama, y cuando yo veo esas personas que yo tengo a mi lado, yo digo, wow, sí que no era, pero cuando miro a mi papá fue igual que yo, mira la parada. Entonces, pues sí, es como Porque explorar, explorar hasta cuando uno encuentra. Yo pienso que incluso a veces no tienes que, no encuentras algo que te desborde de amor sin haberlo hecho, sino que luego en el camino te enamoras de algo. Hay mucha gente que tiene un negocio y de pronto fue porque el papá tuvo, digamos, no sé, yo a veces paso por las ferreterías y yo digo, ¿a quién se le ocurre decir voy a montar una ferretería? Pues la vida lo llevó, la vida lo fue llevando y esa persona se apasiona por saber cómo se llama una tuerca, un tornillo, todo, y ya ahora soy el pro del, sí, o sea, yo tengo en mi grupo de estudiantes, una de mis niñas trabaja para la industria avícola y escuchar a esa niña hablar de gallinas es una delicia. Yo jamás pensé que me fuera a interesar por la gallina y por los huevos. Y ahora sé una cantidad de cosas de las gallinas y de los huevos por ella, por cómo ella habla de eso. Y ella jamás pensó en que su vida iba a estar en las gallinas y en los huevos, pero de pronto la vida se lo presentó, exploró y se quedó. Y uno no es un tronco, si uno no le gusta, pues se va y explora algo distinto. Pienso. total. ¿Por qué Mundo Box? Oye, me desperté con ese nombre un día. Yo quería empezar a publicar contenido. Esa era. Ni siquiera con la idea de captar clientes, ¿sabes? ¿Sabes cuánto tiempo alcanzaste a enseñar sin una cuenta? Tal vez un año, por ahí un año, un poquito menos de un año, creo. Y yo dije, voy a empezar a crear contenido, pero contenido, o sea, yo no pensaba, esta es la red de mi empresa, Porque era jamás. el escampadero. Sí, tal vez, es verdad. Aparte porque yo creo que fue cuando se me acabó el contrato en Carder. Y bueno, después de esto dije, bueno, ¿por qué no? Y yo estaba pensando como en un nombre, pero fue muy rápido. Yo no pensé mucho, ay, no, y ahora, y alguien que me ayude con el naming, y que, nah, jamás. Yo lo pensé, Mundo Box, de una, lo capturé y fue como, de una se me vino con el eslogan, o pues sí, en este momento ha cambiado un poquito, pero pues siempre fue como tu caja de herramientas para salir al mundo. Y yo quería hacerlo muy educativo. En ese momento lo enfoqué mucho a idiomas, pero hoy en día yo quiero que sea educación, precisamente que sean herramientas que a ti te sirvan para el desarrollo de tus funciones. Entonces fue como, la verdad, no tengo mucha explicación, salió. Tocas herramientas para salir al mundo y una amiguita me ayudó con el logo y le dije, eso es lo que quiero ya, vamos. Acabas de cumplir 5 años de vivir de una pasión, Juli. ¿Qué has aprendido de esto? De dedicarte a lo que amas, de que tu trabajo sea lo que tú elegiste que fuera. Ay, yo creo que muchas cosas. Me preguntas eso y la cabeza se me vuelve un 8 porque los 5 años han estado completamente llenos de aprendizajes a nivel personal, a nivel profesional, aprendizaje de todas las personas que he conocido. Yo creo que lo más valioso que me ha traído a mí el hecho de trabajar con Mundo Box es conectar, conectar y eso lo disfruté mucho cuando trabajé en la cárcel y lo disfruté mucho desde otra perspectiva, lo disfruto hoy y creo que eso es lo que más me gusta en general, conectar, conocer historias, poder aportar algo a tu camino, en este caso, obviamente de idiomas. Entonces, todo lo que he podido aprender de cada uno de mis chicos y qué más, que uno se tiene que permitir conocer el mundo, conocerse desde diferentes perspectivas, explorar, repito, soy supremamente reiterativa con esas palabras, con esa palabra, mm, y que uno siempre tiene la manera. Uno a veces se limita y es como, no puedo hacer esto porque no tengo dónde, hermano, créelo. Entonces yo creo que también lo que me ha enseñado Mundo Box es a ser muy creativa. Muchas personas son como que asocian la creatividad con el arte, con pintar, con bailar, y la creatividad está en todos. Y yo creo que si tú, hay muchas personas que viven tranquilas con, ven, es que yo estoy buscando una empresa que me pague bien en la que yo pueda hacer lo que yo sé y cuando entran lo disfrutan y lo aman. Wow, me encanta. O sea, a mí esta onda de que tú y yo siempre lo hablamos, de que todo el mundo tiene que emprender y que todo el mundo tiene que... No, No, porque después, ¿quién nos va a sí. trabajar? No, yo no lo pienso así. No, hay gente que yo digo, wow, qué bien que hagas lo que amas
para una entidad, para una oficina, para una empresa privada, o sea, excelente. Pero si tú sientes que nada de eso satisface tus expectativas, tus deseos, créalo. Entonces yo creo que también todo este camino me ha dado eso de usted puede. ¿Por qué no va a poder? Si otros crean, usted ¿por qué no puede crear? ¿Sí? Y por qué no puede tener como un algo diferenciador, ¿sí? Entonces creo que como que te respondo muy vagamente porque creo que los aprendizajes son muchísimos, pero destaco esos. ¿Cómo es que ahora le pregunten a tus papás qué haces? Mi mamá sí siempre ha sido desde el día número uno, es como, ella es abogada, pero enseña, pero hace tal cosa, hace tal otra, ella cuenta las 20.000 actividades. Y papá también, mi papá cuenta de una, mi papá se llena la boca desde cuando yo soy niña diciendo, mi hija habla dos, tres, cuatro, cinco, entonces como que en el camino empieza a decir, habla tantos idiomas, está trabajando con esto, tiene una academia de tal cosa, tiene tantos estudiantes. Ya mi papá como que la pilotea más fácil, un poquito. Siento que todavía igual le raya un poco, pero no porque le parezca mal, sino porque siente que puede ser mucho mejor Ok. pero siento que también él es porque, no sé, es como sí, en su perspectiva de lo que es mejor, pero siento que él respeta muchísimo lo que yo hago y él me lo dice. Me dice, tú trabajas mucho y lo haces muy bien, a mí me encanta que te lo reconozcan. Y bueno, pero pues a veces igual como que tal vez él sigue diciéndome mucho. O sea, si vuelve a haber un concurso, es como, hay concurso, y yo, Qué está buena. bien. ¿Cómo es para ti que te pregunten qué haces? ¿Cómo te presentas ahora? ¿Quién eres? Oye, mira que yo siempre digo que si a mí me dicen tú qué eres, yo digo que yo soy abogado. O sea, yo no me puedo sacar eso de mi cabeza. Es que tú estudias algo y tú siempre lo eres. Tú te pensionas y tú sigues siéndolo. Ok. ¿Sí? Entonces, creo que siempre va a estar en mí. Fue finalmente 5 años, carrera, un año en mil rollos de requisitos, un año y medio de maestría y que finalmente yo sigo, digamos que el 90% de mi tiempo lo ocupan los idiomas, pero pues digamos que el derecho también sigue estando ahí presente. Pero dices, soy abogada y Entonces, profesora. sí, claro, yo siempre digo, soy abogada, tengo una escuela o una academia virtual de idiomas, todo esto. Entonces, las dos, yo siento que hacen Hannah Montana. Siempre están como lo mejor de dos mundos allí, pero con las dos convivo muy en paz. Ujú. Realmente me encanta, lo amo, me siento muy orgullosa hoy en día de ello. Y hoy en día que me digan profe o teacher es como, Sino que lo diga Margarita. sí. Baby, para cerrar, ya hablamos mucho de la oportunidad de explorar, ¿cierto? Pero ¿qué le dirías a alguien que estudió algo porque siempre fue su sueño y ahorita se encontró con una pasión y cree que tiene que elegir? No hay que elegir. Yo pienso que no hay que elegir en un mundo tan bello, lleno de tantas cosas, porque tienes que elegir. Yo siempre pregunto en mis clases, como cuando están bebecitos, polluelos, ¿cuál es tu tal favorito, tu día, tú? Y hay uno de mis chicos que me dice, ¿por qué? Y es verdad, ¿por qué tienes que elegir si domingo, sábado, si en los 2 días pasas bueno? ¿Por qué tienes que elegir blanco o negro si con los dos te sientes a gusto? Y yo pienso que es un ejemplo muy básico, pero que lo podemos traer a la vida y es, todo puede hacer como conexión. Yo escuchaba alguna vez una conferencia de Steve Jobs de Stanford y él decía, en algún momento los puntos se conectan. Entonces, ¿cómo puedes conectar esas cosas que te gustan en algo? Y si ya tienes claro que de pronto el sueño es otro y no hay punto de conexión y es algo diferente, pues cambiar no está mal. Permitirse cambiar no está mal. O sea, la época de tener los 1.000 lapiceros durante los 40 años trabajando en la misma entidad, ya pasó. Si te gusta, buenísimo. O sea, qué Ujú. bacano. Hay gente que en serio lo vive muy a full, pero como que sí. Cambiar no está mal, me encantó. Esta pregunta no la tengo aquí y voy a cerrar con esa. Ahora que te ves de esa manera y que piensas así, ¿cómo crees que te ve la Juli del 2020? Cool. No tengo como muchas palabras, pero siento que bien, siento que podría sentirse, como, uy, encontramos el camino, qué chévere que podamos hacer eso y qué chévere que no nos raye. Porque a veces uno ve muchas personas, yo pasé por ese lado, creo que no fue tan largo como pudo haber sido, que uno cree que están muy plenas haciendo lo que hacen y que se sienten satisfechas y que de pronto, no, claro, es que todo el mundo les dice todo lo que hace, pero esa persona no se siente a gusto. Y muchas veces, por más que a ti te digan, tú eres bueno, qué maravilla lo que haces, qué nota, qué teso, tú por dentro estás diciendo, ¿me lo estás diciendo en serio?
o porque somos amigos, o sí, pero podría ser mejor en otra cosa y no acá. Entonces creo que más allá de todo es como también ¿Cómo te ves? cómo te ves tú. Baby, muchas gracias Gracias a por ti. estar aquí, por abrirnos tu corazón, por contarnos un poco de cómo fue para ti después de hacer una lección tan importante como lo es que estudiar, pues darte la oportunidad de explorar tu pasión y aprender a vivir de ello. Gracias a I love ti. you. I love you too. De verdad, me siento súper feliz. Esto fue lo que escribí para tu capítulo. A veces creemos que elegir un camino diferente significa renunciar a todo lo que fuimos, pero tal vez crecer también consiste en entender que ninguna experiencia se pierde, que todo aquello que aprendimos también nos acompaña cuando decidimos empezar de nuevo, porque la verdadera vocación no siempre es aquello que estudiamos, a veces es aquello que nos hace sentir vivos, y cuando tenemos el valor de elegir esa vida, también empezamos a elegirnos a nosotros. Esto fue Algo dentro de ti.